de Pepe Eliashev. Escuchamos. Alfredo, gracias. Presentaba yo la idea del comentario de esta noche en el comienzo de esta emisión, hablando de anorexia y de algún modo haciendo un juego de palabras que pretendía ser risueño, porque me cabe absolutamente la conciencia de que se trata de una enfermedad y que con eso no se juega. Quiero dejar aclarado para no herir ninguna sensibilidad naturalmente herida. Cuando hablo de anorexia estoy hablando no de la afección orgánica, que es muy complicada y hay que tratarla con mucha seriedad, sino del hecho de matarse de hambre, o sea, privarse de alimentos a los efectos de adelgazar, que sería un poco la caricatura del tema. En lo que atañe a lo constitucional, un sistema que se denomina a sí mismo democrático, representativo y federal, una república en definitiva, se mata de hambre a sí misma, o sea, se priva de la sustancia fundamental cuando se priva precisamente del mecanismo natural de un sistema representativo, que es el que tenemos, a menos que se lo cambie, digamos, como lo propone por ejemplo Ernesto Laclau, ¿no? Un sistema plebiscitario, un unicato en donde sencillamente se gobierne en las calles. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es ¿por qué hablo yo de anorexia en el Congreso? Mire, los números son realmente impresionantes. Estamos en un año obviamente electoral, pero esta no puede ser una excusa que está pronta para cualquier tipo de racionalización. Este año la Cámara de Diputados se reunió solamente 7 veces. No es lo peor. En el periodo de 2009, la sesión número 129, periodo número 129 de nuestro Congreso Nacional, la Cámara trabajó 14 veces en 9 meses. Algo así como un promedio de 1 y pico por mes. Se podrá decir que el plenario del Congreso no es necesariamente la representación del trabajo parlamentario. Hay trabajo en comisiones, desde luego, pero hay hechos que son realmente clamorosos. En lo que va de este año, que entre el hecho de que había elecciones y la natural reticencia del oficialismo a presentarse a una serie de debates cuando no contaba con la mayoría necesaria, ha ido determinando algunos casos que son hasta llamativos. Hombres como de la oposición, como Miguel Bonazo, ha ido, según la crónica de hoy, ha ido en definitiva 4 veces sobre 7 sesiones que hubo en la Cámara de Diputados. 3 oficialistas, Juan Carlos Gioja, Rafael Ángel López y Jorge Raúl Yomán, de diferentes provincias, se ausentaron también de la misma manera. Ahora, más allá de los números, ¿por qué debería importar esto? ¿Por qué debería ser importante esta especie de presentismo en el Congreso? No, mire, no es de ninguna manera una preocupación baladí, por usar una palabra que me encanta, una preocupación carente de sentido. Tiene mucho sentido, porque el trabajo del Congreso es lo que le da auténtica sustancia representativa a un gobierno democrático. Lo que ha pasado en la Argentina, entre la crisis de la hoy se ha hablado de 2001 y 2002 hasta el día de hoy, es que gobierna el Poder Ejecutivo. En el 2009 se produjo un desequilibrio en el Congreso con el avance de la oposición. Esto fue una de las razones por las cuales el oficialismo, de algún modo, quitó colaboración en gran parte del trabajo del Congreso. Pero no solamente el oficialismo es el responsable, también la oposición lo es. Porque la fragmentación de la oposición, la incapacidad de ponerse de acuerdo en un programa realmente básico que consultara a todos los colores de la oposición, ha hecho un gran aporte a esta fragmentación y a este descenso del poder específico del Congreso. En definitiva, se habla de un Congreso como una escribanía, lo cual es un mal uso de la palabra, porque el escribano no es solamente una persona que autentica una firma de hecho, sino que exige condiciones y exige papeles. Tampoco es una escribanía. Hay, en definitiva, en la Argentina una constitución que predica algo que no sucede en la realidad. Este año tenemos un presupuesto, hoy están acá los economistas para conversarlo y para discutirlo, que es, en definitiva, el arrastre del presupuesto del año pasado porque no tuvo sanción del Congreso. Y no nos damos cuenta de la gravedad impresionante que eso conlleva. Un país que no tiene un presupuesto que haya surgido del Congreso se convierte, de alguna manera, en una opereta de una democracia representativa. Se expande, en definitiva, más allá de la clase política, la sensación de que el Congreso está bien, pero es prescindible. Y si la sociedad argentina, antes y después del 23 de octubre, realmente acredita la sensación y la convicción de que el Congreso es prescindible, estamos verdaderamente en el horno, porque no hay ningún progreso verdadero, ninguna seguridad jurídica cierta que se realice desde un régimen que no consulta verdaderamente la representación popular plasmada en el Congreso de la Nación. La propuesta, la opinión puesta en contexto de Pepe Eliashev.